Desde el comienzo de este seminario y en los primeros pasos de la conjugación del verbo ser, nos hemos planteado la inquietante pregunta sobre la casualidad, la causalidad y la sincronía en el primer capítulo, intentando establecer un primer foco de atención sobre lo que significa la importancia de entender este planteamiento y su posible respuesta en el hecho consciente y el desarrollo de la consciencia. Siguiendo un hilo de razonamiento, en este segundo capítulo, Volver a cero, partir de cero pero sin partirlo, para conseguir el mayor de los partidos, centramos de nuevo nuestra atención en la importancia que adquiere la mirada como punto de referencia de nosotros como observadores y en cómo, a través de la educación y la enseñanza, incluso de la ciencia, se nos ha intentado formar partiendo de una idea confusa, parcial, nada consensuada y cambiante de lo que conocemos y reconocemos como ser humano en el curso de su historia, de cuyos errores estructurales, algunos todavía heredados y en curso, tenemos que aprender para, superándolos, convertirlos en una nueva oportunidad para la humanidad en el restablecimiento del vínculo perdido con su propia especie, con el resto de las especies y con la naturaleza misma. En esta presente entrega, en el intento de acercarnos al comienzo, al origen, a poder desaprender para aprender y al punto cero, nuestro próximo destino, evaluaremos antes el inquietante concepto del caos y su evolución hacia el orden y el cosmos, como extenso marco de referencia de este emocionante viaje que acabamos de comenzar, hacia el encuentro con nuestra esencia y propósito, nuestro propósito existencial a través de la consciencia y de la ciencia. Volver a cero, partir de cero para llegar al caos y al cosmos. Por regla general se considera el caos como sinónimo de desorden y falta de acción. Asociamos la falta de razón, la irracionalidad con el caos, e inmediatamente sentimos desagrado, como si todo lo que no fuese racional resultase negativo y caótico. Vamos a efectuar un breve viaje por la ciencia, la antigua, la mitológica y también por la moderna, para descubrir que hay muchos puntos de encuentro entre ambas, pero al mismo tiempo todavía hay diferencias que salvar. Los científicos a menudo huyen de la filosofía y del mito, justificándose en que la ciencia es algo exacto, sujeto a la medida. Sin embargo, una aplicación exhaustiva del método científico basado en el análisis y la experimentación han hecho que surjan una serie de teorías que cuestionan ese mismo método. Se ha llegado a un agotamiento conceptual y de ahí que muchos físicos se vuelvan a los viejos mitos en busca de un significado a lo que no dejan de ser meras ecuaciones.
del caos al cosmos, del desorden al orden. Los pueblos antiguos, a través de sus mitos y sus poemas, nos han dejado una visión del mundo repleta de dioses y de fuerzas creadoras, que si bien no parece demasiado racional, sí despiertan dentro nuestro, a través de la poesía y de la intuición, un mundo que nos resulta muy familiar. En esos mitos, el caos siempre aparece como la gran causa creadora, una especie de sustrato básico del cual surge el orden desde los dioses primordiales hasta la propia humanidad. En la tradición china, el I Ching, libro de las mutaciones, vemos cómo las cosas se desenvuelven a partir de dos semillas iniciales, el yin, lo pasivo, y el yang, lo activo. Estas dos semillas se combinan según tres pautas básicas y aparecen los 8 trigramas, que a su vez se combinan por pares, dando nacimiento a los 64 hexagramas, base de todos los estados que pueden tomar las cosas. Lo interesante es ver cómo estos estados no son fijos, sino que van fluyendo de una a otra parte, según el orden y el ritmo indicados en el libro. Pero todo fluye. La base de la realidad es que no existe tal base. Todo cambia continuamente de ciclo en ciclo. Y finalmente, en el Tao Te Ching, obra del filósofo chino Lao Tse, se nos habla del Tao, como el gran germen y sustrato de todo lo que surge. Así, en la estancia primera podemos leer: el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. Y más adelante, el principio del cielo y la tierra se hallan en el no ser. El ser es la madre de todas las cosas. Vemos de nuevo al sustrato del caos en el no ser y la semilla del orden en el ser. El caos está más allá de la mente, ya que no se puede nombrar, es decir, clasificar, que es la forma por la que la mente humana reconoce. Más adelante, en la obra se lee: el retorno es el movimiento del Tao, la debilidad es la manifestación del Tao, todos los seres han nacido del ser, y el ser ha nacido del no ser. Se define al caos como el movimiento continuo y que no puede ser definido, pero al mismo tiempo como soporte del cual surgen las 10.000 cosas, es decir, todo el universo. Entre los antiguos egipcios, al comienzo existía Num, las aguas primordiales. En el seno de ellas existía Atum, el movimiento, caos o abismo. De Atum emanaron todas las cosas de acuerdo a un ritmo y a una medida precisas. La misma idea encontramos anteriormente al hablar de la totalidad no dividida. En esta emanación las cosas se lentifican cada vez más, haciéndose más densas y pesadas. Del principio creador emanan Su, el abismo, y Tefnut, el espacio. Su hace nacer el cielo y la tierra. Podemos considerar a Su el principio de Teos, el orden. Separando el cielo y la tierra, Su da nacimiento a Nut, el cielo, y a Heb, la tierra. Un bellísimo mito nos dice que las estrellas son agujeros en la piel de Nut a través de los cuales se ve el resplandor de Atum-Ra. Si pensamos que en presencia de cuerpos muy masivos como las estrellas, el espacio se pliega sobre sí mismo, según la teoría de la relatividad, y si consideramos las reacciones nucleares que se realizan en el núcleo estelar similares a lo que la moderna cosmología establece que se hicieron en los primeros minutos del universo, veremos que la imagen poética del mito y el conocimiento científico están hablando de lo mismo. El poeta griego Hesíodo, en su Teogonía, nos dice que en primer lugar existió el caos, después Gea, la del amplio pecho, y en el fondo de la tierra el tenebroso Tártaro, y por último Eros, el amor. Del caos surgieron Erebo y la negra noche. De la noche surgieron a su vez el éter y el día. Vemos cómo todo el universo se desenvuelve a partir del caos primordial. Cuando se refiere a Gea, la del amplio pecho, se refiere al espacio primordial, en el cual están las semillas de todas las cosas, como las desenvuelve el poeta en su magna obra. El cielo y la tierra están representados por Gea y Urano. Finalmente, el tiempo aparece cuando Cronos, hijo de ambos, casta a su padre para separarlo de su madre,
dando desarrollo a todos los dioses y todas las cosas. La semilla del orden se desenvuelve y se vuelve cada vez más compleja o más simple, según se mire. Un salto cuántico en el espacio-tiempo. Durante el siglo XX se ha producido toda una serie de revoluciones científicas que han dado nuevo interés a la visión tradicional y mítica del mundo. La paradoja del observador en la mecánica cuántica, el continuum del espacio-tiempo en la teoría de la relatividad, eran semillas de un nuevo orden, menos rígido y determinista que el anterior, más irracional, más caótico. Bajo esa nueva óptica, los científicos han vuelto su mirada a los viejos mitos, observando que bajo las viejas historias había oculto un legado de profundísima enseñanza. Posiblemente la ciencia, tal como la entendemos, tuvo su nacimiento en la necesidad de ordenar todo el conocimiento práctico acumulado durante muchas generaciones humanas. En palabras de Ernst Mach, un físico del siglo XIX cuyas ideas sobre la mecánica influyeron tanto en Einstein, la función biológica de la ciencia es dotar al individuo plenamente desarrollado de unos medios de orientación lo más perfectos posibles. No existe otro ideal científico, cualquier otro carecería de sentido. Esta definición de ciencia hace hincapié en la visión utilitaria de la misma, pero no todo se reduce a esto. En la mente de los grandes científicos que dieron nacimiento a la ciencia moderna, desde Copérnico, Newton, Leibniz, Laplace y tantos otros, más que un modo de orientación para sobrevivir, latía una necesidad de buscar los conceptos que regían todos los comportamientos del mundo físico. Se buscaba la razón última de la existencia. Como consecuencia de la búsqueda de leyes que simplificasen la explicación de los fenómenos, surge lo que conocemos como el reduccionismo científico. La visión de la naturaleza como un reloj que se puede descomponer en todas sus partes constituyentes fue un triunfo. Se pensó que una vez que se hallasen las leyes fundamentales y los últimos componentes de la naturaleza como si fuesen ladrillos, la ciencia habría llegado a su fin. Estamos acostumbrados a pensar que nuestro mundo es continuo. Así lo percibimos, cuando en una grabación de colores del rojo al naranja y después al amarillo no vemos saltos de un color a otro, o incluso en los cambios de temperatura, que pasamos gradualmente del calor al frío y viceversa. Incluso pensamos que el espacio geométrico en el que nos movemos es continuo. Todo esto se debe a que nuestros sentidos perciben una graduación suave y continua de un color a otro, de una masa a otra. Es el caos cuántico. El nuevo concepto de la luz. Einstein, para explicar el efecto fotoeléctrico, tuvo que explicar que la luz se comportaba como si estuviese formada por partículas, que se llamaron posteriormente fotones. Hasta entonces se consideraba la luz como una onda, y las ondas son continuas, como las olas del mar, pero a veces la luz se comportaba como si estuviese cuantizada en paquetes discretos llamados fotones. Desde entonces hablamos de la dualidad onda-partícula, ya que por si faltara poco, también la materia tiene propiedades ondulatorias, como descubrió el físico francés Broglie. La paradoja principal de la mecánica cuántica es que el observador también forma parte de la experiencia, pues no actúa como un mero observador, sino que sus ideas preconcebidas influyen misteriosamente en el resultado a obtener. Lo macroscópico y lo microscópico están ligados y no se pueden separar. Una nueva cara del caos surge. No se pueden hacer predicciones sobre lo que son las cosas en sí, sino solo de su comportamiento. Y en su comportamiento también influimos nosotros. Los pensamientos que tenemos, nuestros actos, sentimientos, todo influye en nuestro entorno. Si no lo notamos, es por un caso de rudeza en nuestros sentidos. De la misma forma que no vemos los saltos de radiación luminosa en el arco iris o en las propiedades materiales. La mente influye sobre la materia organizándola. No se puede separar las propiedades físicas de los cuerpos de las teorías científicas. Es una auténtica paradoja,
y un auténtico caso de caos, no de separabilidad de la materia. David Bohm, un físico profesor de la Universidad de Londres, nos dice que lo que vemos como partículas en realidad son aspectos de una totalidad no dividida. Nuestro pensamiento tiende a fragmentar la realidad y dividimos el conocimiento en disciplinas separadas, y al buscar puntos de encuentro lo que hacemos es todavía parcelar más el conocimiento. Lo mismo sucede al dividir el mundo en partículas, campos de fuerza, espacio y tiempo aislados. Es nuestra mente la que parcela el mundo, y lo que encuentra en él es su propio espejo, es decir, un mundo fragmentado porque nuestro modo de pensar no es global, es parcial. Así siempre se nos escapan muchísimos fragmentos de la realidad. Hay un orden implicado que se envuelve y se desenvuelve continuamente, y lo percibimos como partículas, como fuerza, como plegamiento del espacio. Al desenvolverse, el orden implicado se vuelve orden explicado, y el ciclo continúa. Solo la rudeza de nuestros sentidos hace que percibamos entes aislados unos de otros. Todo está íntimamente ligado en esa totalidad no dividida. Incluso el mismo observador no se puede separar de ella. Y estas ideas no son nada nuevas, las formuló el filósofo griego Heráclito hace más de 2500 años en la Grecia clásica. Recordaremos la famosa frase de que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Todo fluye. La física moderna se acerca a esta idea al tratar de comprender la realidad no como una cosa, sino como un proceso siempre cambiante, siempre fluyente. Así, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son sólo aspectos de la totalidad no dividida, como si dijéramos simplificaciones de una base caótica que aparece bien de una forma o bien de otra.